Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Ken William Herman Vélez. Mi nombre es Andy Alexander Díaz Morales. Nosotros vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo y vamos a empezar. El origen del teorema del cálculo eh, se remonta al mediado del siglo XVII con las observaciones de la relación que existe entre los problemas de cuadraturas, es decir, integrales, y los problemas de tangentes, es decir, derivadas. El que inició este descubrimiento fue Isaac Borrow, que estableció un problema geométrico que claramente anunciaba la inversa entre los problemas de tangentes y cuadraturas. Sin embargo, él no pudo reconocer, solo proveía la base para la elaboración que conectaba de los teoremas diferenciales e integración. El otro también fue James Gregory, y estos, los cuales se consideraban la semilla del teorema del cálculo, pero posteriormente se le atribuyeron a Isaac Newton y también a Gottfried Leibniz. Estos se les acreditaba a ellos, ya que ellos fueron los primeros en reconocer el teorema fundamental del cálculo como una herramienta algorítmica poderosa para cálculo sistemático. ¿Qué es el teorema de cálculo? Este nos indica que la derivación y la integración son operaciones inversas. Al integrar una función continua y luego derivarla, se recupera la función original. Este teorema se divide por dos partes. Yo explicaré la parte uno, que dice si f es continuo en un intervalo 1 que contiene el número a y t integral de x igual a, f de t igual a g de x entonces sería g de x igual a f de x si x es igual a 1. En otras palabras, sería derivada, partida derivada de x igual a t integral de x, f de t es igual a f de x. El ejemplo sería derivada con respecto a la x de la integral de una constante hasta x de una función f de t diferencial de t. Esto es igual a f pero de x. Para resolver el primer problema nos damos cuenta que derivada partida de x está igual, entonces por lo tanto a es igual a 0 y x se queda igual. Entonces sería raíz 1 más t al cuadrado de t es igual a raíz 1 más x2. Yo les voy a hablar sobre la parte 2, que sería segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo integral es una propiedad de las funciones continuas que permiten calcular fácilmente el valor de la integral, definida a partir de cualquiera de las primitivas de la función. Dada una función f de x integral en el intervalo a y b, y sea f mayúscula de x cualquier función primitiva de f minúscula, es decir, f mayúscula de x igual a f minúscula de x. Entonces, integral de a hacia b, que sería f minúscula de x de x igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Sería la siguiente. Andy, no tengo nada.
Ejemplo, parte 2, que sería integral de A hacia B, f minúscula de x, t de x, igual a f mayúscula de x, igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Que sabemos que es decir que f mayúscula de x igual a f es igual a f minúscula de x. Vamos a los dos ejemplos, los dos ejercicios. El primero sería integral de 1 hacia 3 elevado a la x, d de x igual. Sería buscar cuál podría en e de x, que sería ex del 3 al 1, igual, como sabemos que hay que cambiar que f es e y el b es el 3 y menos f es e otra vez y el a es 1. Entonces, esta sería nuestra respuesta de la primera integral. La segunda integral sería integral de 0 a 2, que sería x cuadrado de d de x igual a x cubo partido 3 entre 2 a 0, de 0 a 2, igual a 2, que se cambie en vez de f, que sería elevado al 3, partido 3, menos 0 elevado a 3, partido 3. Igual a, sabemos que 2 por 2 elevado al cubo, que sería 8, partido 3. Esta sería nuestra respuesta de esta integral. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.